Muy bien, bueno, buenos días. Vamos a comenzar el mensaje en esta mañana y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16, versículo 21 al 27. Mateo, capítulo 16, del 21 al 27. El mensaje que traje en esta mañana es llevando la cruz. Llevando la cruz. Mateo capítulo 16, versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Oramos. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta mañana. Gracias por este mensaje que hoy podemos desarrollar. Pedimos tu bendición, Señor, que a través del internet como a través de la presencial podamos tener este tiempo de la palabra que nos ayude, Señor, que nos haga crecer espiritualmente. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a los hijos, y gracias te damos por las bendiciones que nos has dado en estos días de poder ir solucionando toda la documentación de la iglesia frente al Estado, y que podemos decir con total gozo y alegría de que tú nos estás acompañando en todos los papeles. Pedimos tu bendición por los profesionales también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que todos alguna vez escucharon esta frase de llevar la cruz. Pero, ¿de dónde viene esto? ¿Y por qué es tan importante hablar de la cruz? El relato que acabamos de leer en el libro de Mateo, y lo aprendemos del mismo Señor Jesucristo, es que el Señor nunca endulzó su mensaje, ni siquiera lo minimizó, sino que Él predicó fuertemente. Y acá vemos una práctica muy clara del Señor cuando le habla tan fuerte a Pedro. Si ustedes escucharon o leyeron este pasaje, se dieron cuenta que el Señor se dirigió a Pedro de una manera muy grosera, porque no le dijo Pedro, le dijo Satanás. Pero estaba dirigiéndose a la persona de Pedro. Pero no le dijo Pedro, le dijo Satanás. El Señor no reparó en declarar o predicar o hablar muy fuerte. Hay personas que no les gusta que los predicadores hablen fuerte. A mí me critican mucho por eso, a otros parece que le agrada, pero la mayoría no le gusta. Yo aprendí desde mi niñez de predicar de esta forma porque no estoy predicando un mensaje suave, sino que es un mensaje fuerte. Es un mensaje directo. Si ustedes entienden lo que dice el Señor ahí en el versículo 23, dice: volviéndose a Pedro, dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo.
porque no ponen las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Encontramos en el libro de Efesios que dice: nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra las personas. Nuestra lucha es contra los enemigos, contra las huestes espirituales de maldad, contra el gobernador de la tiniebla que se llama Satanás. Así que enfáticamente el Señor demostraba su autoridad a Satanás mismo y le estaba dando una lección a sus discípulos. Quiero que comprendan que antes del versículo 27 hubo una conversación con Pedro. Y esa conversación con Pedro, ese diálogo con sus discípulos, fue muy edificante, que hasta el día de hoy se puede hablar de esta forma. En los discípulos, antes de que escucharan acerca de la palabra de la cruz, los discípulos ya habían caminado durante mucho tiempo con el Señor y lo vieron predicar, lo vieron sanar, lo vieron expulsar demonios y realizar toda clase de milagros. Quiero destacar algo. Cuando este versículo el Señor lo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, los discípulos no entendían qué era la cruz, porque todavía no había pasado. Tampoco entendían que su Señor iba a morir en una cruz. Ese episodio no había pasado. Pero el Señor ya le estaba anunciando en esa frase de tomar la cruz. Y quiero hablar algo. Quiero dialogar algo sobre esa cruz hoy en esta mañana. Porque ahí en ese versículo está lo básico que tenemos que hacer nosotros los creyentes. El Señor había ministrado en Galilea por un tiempo, luego decidió ir a otro lugar, a las aldeas alrededor de la ciudad de Cesarea de Filipo, y mientras Jesús estaba allí, preguntó a sus discípulos quién decía la gente que era. Sus respuestas variaron. Juan el Bautista, dijo uno; Elías, dijo otro; Jeremías, o uno de los profetas que regresaron a la vida. Entonces Jesús les dijo en el versículo 15: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Fue una bendición para nosotros ir a Cesarea de Filipo. Conocimos el lugar de la declaración de Pedro. Entendimos por qué el Señor le dijo lo que le dijo. Yo ya se lo había contado, pero hay un lugar allí en Cesarea de Filipo. Es una montaña prácticamente rocosa, y en una abertura hay un hoyo muy grande que se suponía que era la entrada al Hades o al infierno. Y ahí se echaban a algunas personas también como sacrificio. La gente le temía a ese lugar, y el Señor Jesucristo estaba en ese lugar. El Señor en ese lugar no era un lugar muy para todas las personas. El Señor estaba de paso allí en Cesarea de Filipo. Y en ese lugar hoy día hay mucha idolatría. Como que está la puerta del Hades, supuestamente era un hoyo profundo
que entraba dentro de esa cueva. Así nos explicaba Rubén, el guía turístico. Y también hay idolatrías en la misma piedra, varias imágenes. Pero era el lugar de la declaración de Pedro. ¿Saben? En este momento usted ve a un Pedro honesto, un Pedro correcto que contesta bien la palabra en el versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro había recibido una revelación de parte de Dios, del mismo Padre Celestial. Y Jesús, sobre esa declaración, basó la iglesia. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si nosotros estamos dentro del contexto donde estaba el Señor, estaba el Hades supuesto allí, y el Señor le estaba dando una interpretación a las palabras de Pedro, a las palabras de las otras personas que decían que era Jeremías, que era Juan el Bautista, que era otra persona. Y el Señor se afirma en ese contexto donde Él estaba, en ese panorama donde Él estaba, y hace esta declaración. Quiero destacar en este mismo pasaje, el Señor le agrada lo que Pedro dijo, que Dios el Padre le reveló estas palabras y sobre esa declaración edificará su iglesia, no sobre Pedro, como la Iglesia Católica afirma de que los papas son la continuidad de Pedro. Y lo que ellos hacen en la tierra se ata en el cielo, lo que ellos desatan en la tierra se desata en el cielo. Entonces es la voz máxima de la mal llamada Iglesia Católica. Y en este mismo pasaje, y en este mismo capítulo, y en 2 versículos o 3 más adelante, el Señor le llama Satanás al mismo Pedro. ¿Se dan cuenta? El Señor sabía con quién estaba tratando. En un momento le agradó de que Pedro había recibido una revelación de parte de Dios, de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hizo esa hermosa declaración Pedro. Pero unos versículos más adelante lo llama Satanás. ¿Qué cae? Pedro tenía 2 caras al final. Tenía 2 personalidades. No. En una manera él estaba revelado por el Padre de la declaración de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por otro lado, hizo una reconvino al Señor. O sea, le llamó la atención al Señor. ¿Y por qué pasó eso? Dice en el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esta declaración ellos no la entendían. No entendían por qué el Señor le estaba diciendo que tenían que ir a Jerusalén y que lo iban a matar y que iba a resucitar al tercer día. Y entonces Pedro lo llamó aparte y le empezó a reconvenir. Nosotros diríamos a resocarlo, ¿no? De Uruguay. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Podríamos decir, bueno, pero Pedro era compasivo, quería que el Señor lo perdonara, que no muriera, que no sufriera. Pero detrás de eso estaba Satanás, diciéndole al Señor Jesús, no te hagas daño. No sufras, no vayas a Jerusalén, porque si te van a hacer eso, ¿por qué lo vas a hacer? Y entonces, al punto que yo quiero llevar el mensaje de esta mañana, es a esto. El Señor habló de una cruz.
el Señor habló de negarse la vida para vivirla, para ganarla, perder la vida para ganarla, y hace esta declaración. Porque, versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, primero, niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz. Tercero, sígame. Versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre no vendrá en la gloria de su Padre. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hablando de todo lo que este pasaje estaba diciendo, cuando el Señor recibió esa declaración de parte de Pedro, Pedro fue muy bendecido al recibir esa revelación de parte del Padre, y Jesús prometió edificar su iglesia sobre esta verdad, y le dará a Pedro esta bienvenida o esta entrada, como decía en ese pasaje. Pero a partir de ahí Jesús inició una conversación frontal con sus discípulos, les empezó a confesar el plan del Padre Celestial, porque hasta ahora no se lo había dicho. Mismo en el versículo 20 le dijo, no le digan a nadie, no le digan a nadie. Mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Pero ya inmediatamente en el versículo 21, él les da el plan de lo que va a ocurrir. Podemos afirmar, entre paréntesis, que ellos no lo entendieron, porque estaban muy apenados cuando el Señor fue arrestado, cuando el Señor fue crucificado, y cuando el Señor resucitó no lo habían entendido, hasta que vieron el sepulcro vacío y ahí se acordaron las palabras que él le había dicho. En el versículo 21 Jesús le da la clave de la vida cristiana, la vida de Cristo, de los seguidores de Cristo. Él fue el primero, pero es lo que Él requiere de cada uno de nosotros. ¿El primero de qué? El primero en entregar su vida para nosotros, para los demás, para la salvación de los demás. A Pedro no le gustó mucho cuando el Señor dijo que iba a morir y le dijo, ten compasión de ti. Pero hacía un rato el Señor estaba agradado de la palabra de Pedro que Dios el Padre le había revelado. Entienda, cuando Pedro confesó que el Señor era Cristo, todavía estaba influenciado por los conceptos antiguos del pueblo judío. Para ellos el Cristo sería el Mesías glorioso que los iba a liberar del imperio romano. Ese era el concepto de sus discípulos. Lo siguieron a través de todo el tiempo porque creían que ese Mesías, ese Cristo, y bien claro estuvo en la entrada triunfal, venían a defenderlos, venían a liberarlos. Pero ¿qué sería Cristo sin la cruz? Si Cristo hubiese sido el gobernador de aquel tiempo para liberarlos del César, ¿era esa acaso el plan divino? No. ¿Era eso el plan de Jesús? No. ¿Era ese el plan de los discípulos? Sí. ¿Era eso lo que la gente que seguía a Cristo estaba esperando de Él? Sí. Pero lo estaban siguiendo equivocadamente. Lo estaban siguiendo erróneamente. Y esto es lo que muchas veces sucede en nuestros tiempos. Siguen a Cristo erróneamente. Son seguidores del Señor por equivocación. El concepto que tienen es muy equivocado. Y Cristo en este pasaje que acabamos de leer
les está dando una apertura al plan divino. La apertura es esta: voy a morir y voy a resucitar, voy a entregar mi vida. Y luego hace un apartado, un mensaje para los seguidores de él. Y dice estas palabras: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para ellos, un Cristo con una cruz no coincidía, porque no lo entendían. No habían visto el plan global. Hoy tú y yo podemos ver el plan global. Lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero ellos estaban inmersos en la historia y no lo podían entender. Estaban con el Mesías, lo apreciaban al Mesías, lo seguían al Mesías, creían en el Mesías, pero por razones equivocadas. Seguían a Cristo por razones equivocadas. Pero el Señor fue educándolos, preparándolos, completó el plan cuando murió y resucitó, y luego, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, entendieron el plan de Dios, el plan de la salvación, que hoy lo predicamos, lo enseñamos y lo compartimos. El Cristo sin una cruz no eran compatibles en la mente de los discípulos, porque no coincidían. Y la intención de Pedro era buena. Él quería ser bondadoso con su maestro, pero el Señor le reprendió, porque incluso tenían razón cuando entendieron que Cristo significa gloria, poder y reino. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo: tomad su cruz y síganme? Tomad la cruz y síganme. Vamos a comenzar con lo que Jesús no quiso decir. Muchas personas interpretan la cruz, y yo he cometido ese error también. Creo que toda la mente de los cristianos, cuando le hablan de la cruz que tienen que llevar, lo identifican con una enfermedad o con una persona que tienen que soportar o con una situación extrema, y dicen: esta es mi cruz, esta es la cruz que yo tengo que llevar. Tengo que decir que realmente me doy cuenta de que ese no era el mensaje bíblico que el Señor estaba queriendo compartir en ese momento. No era por una relación tensa, por estar sin trabajo, o un trabajo ingrato, o una enfermedad, o por aquello autocompasivo, y decimos: esa es mi cruz que tengo que llevar. Pero dicha interpretación no es realmente lo que Jesús quería decir cuando dijo: tome su cruz y sígame. Cuando Jesús llevó su cruz hasta el Gólgota para ser crucificado, nadie estaba pensando en la cruz como un símbolo de carga que habría que llevar. Para una persona en el primer siglo, la cruz significaba solo una cosa: la muerte. Y la muerte por una forma muy dolorosa y humillante que los seres humanos en aquel tiempo lo hacían. Los más bajos de la sociedad terminaban colgados en un madero. Así que la cruz, ¿qué significaba en este tiempo? Significaba humillación, significaba lo más bajo de la sociedad, y por sobre todo significaba muerte. Y el Señor Jesús se estaba entregando a esa muerte. Cuando Pedro quitó la espada en el huerto y le cortó la oreja a un soldado, y el Señor la levantó, lo curó al soldado y le dijo a Pedro: si hoy quisiera, legiones de ángeles me vendrían a defender. Pero él se estaba entregando voluntariamente a la humanidad porque sabía el plan de Dios, el plan del Padre,
que el sacrificio de Jesús era para la salvación de la humanidad. Así que significaba que Él tenía que entregarse a la muerte, como dice el versículo 21. Debo morir, pero voy a resucitar. Ahí el plan de los discípulos, como que la mente de ellos cambió. Como que se empezaron a asombrar del plan divino. No era esto lo que nosotros estábamos esperando. Puedo hacer un apartado nuevamente entre paréntesis. Hay muchas personas que siguen a Cristo por situaciones que no son las correctas. Algunos vienen buscando una pareja en la iglesia, otros vienen buscando que Dios los bendiga para sanarse, otros buscan que Dios los bendiga para multiplicar su capital. Buscan a Dios por razones equivocadas. Y los discípulos quizás estaban cometiendo ese error. La sociedad en aquel tiempo estaba cometiendo el error. Pero Cristo los llevó, los condujo hasta declararles realmente cuál era el plan. Y podemos decir que solamente se apartó uno y perdió a Judas, que le entregó al Señor, pero los otros 11 cursaron el proceso y llegaron a buen puerto porque entendieron el plan de Dios. Pero lo entendieron después, no antes. 2000 años después, los cristianos ven la cruz como un símbolo valioso de la expiación, el perdón, la gracia y el amor. Pero en los días de Jesús representaba solamente una muerte tortuosa, puesto que los romanos obligaron a los condenados a llevar sus propias cruces al lugar de la crucifixión. El llevar una cruz, llevar su propio mecanismo de ejecución mientras se enfrentan al ridículo por el camino a la muerte. Por lo tanto, tome su cruz y sígame significa una sola cosa: estar dispuesto a morir con el fin de seguir a Jesús. Y esto se llama morir a sí mismo. Vamos a verlo en el pasaje. Es un llamado a la entrega absoluta. Después que Jesús ordenó llevar la cruz, dijo: porque todo, dice ahí en el versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Aunque el llamado es difícil, la recompensa es inigualable. Si volvemos a leer el versículo 25 para no distraernos, dice: el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Qué significa salvar la vida? ¿Y qué significa perder la vida? Porque acá dice: y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Así que hay dos situaciones: ganar la vida o perder la vida. ¿Qué significa? Salvar la vida es vivir la vida de acuerdo al mundo, de acuerdo a nuestros criterios, de acuerdo a nuestros conceptos. Eso es salvar la vida. Es no querer predicar, no querer evangelizar, no querer testificar. Es vivir la vida como yo quiero, nada que ver con lo que Dios quiera de mí. Que Dios no me pida nada porque yo no lo voy a hacer. Eso es salvar la vida. Entonces, ¿qué quiere decir perder la vida? El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué significa entonces perder la vida? Perder la vida, llevar la cruz, seguir a Cristo. ¿Qué significa? Donde quiera que Jesús iba, Él atrajo a multitudes. Aunque estas multitudes a menudo lo seguían como un Mesías, su punto de vista de quién realmente era el Mesías y lo que iba a hacer estaba distorsionado. Pensaron que Cristo traería consigo la restauración del reino,
Creían que los iba a liberar del régimen opresor de los romanos. Incluso el propio círculo íntimo de los discípulos creía que el reino vendría pronto. Creían que ya iba a suceder todo. Cuando Jesús comenzó a enseñar que iba a morir a manos de los líderes judíos y los gentiles, su popularidad se vino abajo. Muchos de los seguidores escandalizados lo rechazaron. Verdaderamente no fueron capaces de dar muerte a sus propias ideas, a sus propios planes y deseos para intercambiarlos por los de Jesús. Y aquí quiero hacer un énfasis, porque posiblemente esté pasando esto con nosotros hoy en día. No son nuestros pensamientos, nuestros planes, sino los de Cristo, los del Padre Celestial. No es nuestra manera de hacer las cosas, no es nuestro criterio, no son nuestros conceptos, sino son los conceptos de Dios, los criterios de Dios, los planes de Dios para su iglesia, para nosotros. Seguir a Jesús cuando todo es fácil, cuando la vida va muy bien. Nuestro verdadero compromiso con Él se revela cuando las cosas no están bien. Cuando empiezan las pruebas. Jesús nos aseguró que las pruebas vendrían a todos los que lo seguían. Serán probados. Cuando decimos eso, a ningún creyente le hace gracia. ¿A usted le gusta cuando dice eso? Creo que no. Pregúntele a un estudiante si le gustan los exámenes. Usted fue estudiante o está mandando a estudiar a sus hijos. Cuando llegan las pruebas, los exámenes, ¿es fácil? No. Algunos lo pierden, tienen que repetir, algunos tienen que volver otra vez a enfocarse en los estudios hasta poder sacarlo. Algunos creyentes pierden el examen una y otra vez y no logran vencer y contestar bien a Dios lo que Él quiere de la vida de cada uno de nosotros. El discipulado exige sacrificio y Jesús jamás ocultó el costo que habría que pagar para seguirle. Y aquí lo dice claramente: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. 3 reclamos o 3 ordenanzas o 3 peticiones que el Señor hace. ¿Quieres seguir tú a Jesús? ¿Quieres seguir en pos de Él? ¿Quieres ser un discípulo acepto, un siervo productivo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice el Señor. Hablando de llevar la cruz, te estás dando cuenta que llevar la cruz es morir, es perder la vida, como dice el versículo 25. Perder la vida es sacrificarse por el Señor, es invertir para Dios, no para ti, sino para el Señor. Horas que puedas hacerla para ti, la tienes que hacer para el Señor. Tiempo que tienes para ti, pero se lo tienes que dar al Señor. Dinero que tienes para ti, pero se lo tienes que dar al Señor. Perder la vida, sacrificarse por el Señor, entregarle al Señor más de lo que nosotros estamos haciendo. En Lucas, capítulo 9, versículo 57, dejen el dedo ahí porque vamos a volver. Lucas 9, versículo 57. Dice, los que querían seguir a Jesús, Lucas 9, 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme.
Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierran a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Los conceptos que aquí encontramos en este pasaje es dejar lo que nosotros creemos que es productivo o bueno para dejarlo para el Señor. Morir en la carne, vivir para Dios, para Cristo. Lo primero que el Señor le dijo a ese primer discípulo, te seguiré a donde quiera que vaya, el Señor le dijo, no tengo lugar para vivir, no tengo casa. Las olas tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene lugar. ¿Qué le estaba diciendo? Mira que vas a tener que sufrir. Yo no tengo lugar para ti, para comodidad tuya. Vas a estar en incomodidad si me sigues. Al segundo le dijo, sígueme. Y el otro dijo, voy a enterrar a mi padre. Viéndolo humanamente, dijéramos, la responsabilidad del judío era hasta que su padre muriera, era responsable, porque esta es la ley de Israel. A los ancianos los tienen que cuidar sus hijos y mantenerlos. Y por ese mismo motivo él estaba ocupado en lo que la ley estaba marcándole. Debo cuidar a mi padre. Y dijo, deja que los muertos se entierren a sus puertos, a los muertos, y ven tú y sígueme. Cuando el Señor te llama, debes dejar lo que estás haciendo. No vas a dejar tu matrimonio, ¿no? Como siempre les cuento de una señora que iba a dejar sus 2 hijos con la madre de ella, o sea, la abuela, y se iba a ser misionera. Y yo le dije, usted no puede dejar a sus 2 hijos para ir a servir al Señor. Su primer deber son sus hijos. Y al tercero, déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué es llevar la cruz entonces? Es dejar todo, es morir en nosotros, en nuestros sueños, en nuestros planes, es dejarlo en las manos de Dios. Qué tan diferente es la presentación del Evangelio. ¿Cuántas personas podrían responder a un llamado al altar que fuera, vamos a seguir a Jesús, y van a enfrentar las pérdidas de sus amigos, la familia, la reputación, la carrera y posiblemente hasta la vida? ¿Qué clase de invitación tan dura, no? Pero Jesús se la estaba diciendo clarito. Si me sigues, me quieres seguir, tienes que dejar todo. No puedes hacer otra cosa que lo que yo te diga. Mi obediencia. Entonces, el número de falsos convertidos disminuiría. Este llamado es lo que Jesús quiso decir cuando dijo, tome su cruz y sígame. Si te preguntas si estás dispuesto a tomar tu cruz, considera lo siguiente. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús? Si esto significa perder a alguno de tus amigos más cercanos, ¿estarías dispuesto? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si esto significa que quizás tu familia te abandone o te desprecie? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si esto significa la reputación? Perder la reputación. ¿Se van a burlar de ti? ¿Van a hacer un hazme reír? ¿Pero qué estás haciendo yendo a la iglesia? Leyendo la Biblia, anticuado. O quién sabe cuántas cosas levantarán en contra tuya. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si esto significa perder tu trabajo? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si esto significa perder tu vida? ¿Recuerdan aquellos 5 misioneros que murieron en Ecuador?
Ellos sabían a lo que se enfrentaban, pero querían llevar el Evangelio a esos indígenas. Y lo hicieron, pero los 5 perdieron su vida. Hoy sus esposas están al frente de la obra. Y muchos fueron convertidos a través de la muerte de esos 5 misioneros. Esa historia me inspiró a mí para poder decir lo mismo al Señor. Señor, estoy dispuesto a entregar mi vida para servirte. Me inspiró. Porque no es fácil seguir a Cristo, no es fácil seguir al Señor. No es fácil seguir el camino cuando ves que los que tú estás apacentando te están tirando piedras. Cuando ves que no te hacen caso, cuando no hay cambios en la vida de las personas. Y en algunos lugares del mundo están perdiendo la vida por ese mismo motivo. Pero observa que las preguntas, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús?, no significa necesariamente que todas estas cosas te van a pasar. Pero ¿estás dispuesto a tomar tu cruz? El tomar la cruz significa ir a la muerte. La primera muerte es la muerte del yo, la muerte de tu personalidad. Esa es la primera. Hacer morir lo terrenal en vosotros, vuestras cosas particulares. Seguir a Jesús no significa necesariamente que todo te va a pasar. Si llega un punto en tu vida donde te enfrentas a una elección, Jesús o la vida, las comodidades de esta vida, ¿qué elegirías tú? El compromiso con Cristo significa tomar la cruz cada día, renunciando a las esperanzas, sueños, posesiones, incluso la propia vida, si es necesario por causa de Cristo. Solo si voluntariamente tomas tu cruz, puedes ser llamado su discípulo. La recompensa vale la pena. Jesús siguió su llamado de muerte a sí mismo, y Él entregó su vida por nosotros. El versículo que leímos en el 25, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En conclusión, ¿qué quiere decir cargar la cruz? Tu cruz. Toma tu cruz y sígame. Significa estar dispuesto a morir para seguir a Jesús. Y esto se llama morir a sí mismo. Es un llamado a la entrega absoluta. Cada vez que Jesús mandó a llevar la cruz, Él dijo, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierde su vida por mí, la salvará. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú? Tú tienes que tomar una decisión, y esa decisión es todos los días de tu vida. No es una decisión aquí solo en el altar del Señor, no es aquí en los bancos de la iglesia solamente, aquí puede comenzar, pero lo tienes que hacer todos los días de tu vida. Entrega tu vida a Cristo, muere en tus sueños y pensamientos, y deja que Cristo entre en ti y pueda impulsarte y darte nuevos motivos por los cuales tú estás entregando tu vida al Señor. No puedo olvidar el día que me consagré al Señor. 17 años tenía. Y ese día lo recuerdo hasta el día de hoy. Es un día que decidí, voy a seguir a Cristo, a servir a Cristo. Yo ya era salvo, pero tomé mi decisión de consagrar mi vida al Señor, de entregar mi vida al Señor, y eso es lo que estoy haciendo, y lo que debo hacer. Y no importa los escollos, piedras, dificultades de la vida, la meta es consagrar tu vida a Cristo, y lo que pierdamos en el camino por seguir al Señor es lo que Él va a recompensar. Así que, en conclusión, lo que acabo de decir,
llevar tu cruz y seguir a Cristo es morir en ti, morir todos tus pensamientos y entregarlos a Cristo, en tus sueños y entregarlos a Cristo, en tu tiempo y entregarlos a Cristo, en tu dinero y entregarlos a Cristo. Todo lo que soy se lo debo a Él. Eso significa, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Oramos. Gracias te damos, Padre Celestial, por esta mañana, gracias por este mensaje. Señor, que seamos capaces de entregar nuestra vida a ti, Señor, y consagrar nuestra vida para ti. Es lo que tú deseas, es lo que tú esperas de nosotros, es lo que tú, Señor, anhelas de tu pueblo y de tus seguidores. Comenzó con tus discípulos, siguió con la iglesia a través de los años, y hoy llegando, Señor, a este tiempo, después de 2000 años, el desafío está frente a nosotros. ¿Quieres seguir a Cristo? Niéguese, tome y siga a Cristo. Padre, que lo podamos hacer todos los días de nuestra vida, que seamos capaces de negarnos a nosotros mismos, de no vivir para nosotros, sino para ti, y estar dispuestos a entregar todo lo que somos para que tú completes el plan de Dios en nosotros. Te agradecemos por la salvación, por la vida eterna, y te agradecemos también por el llamado y la consagración. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús.